Bueno, continuamos conversando con Enrique Ochoa Antich. Dice aquí Maga, la semana que viene se celebra el Día del Maestro. Entrevista a alguien del gremio docente que hable de la realidad que viven los maestros. Tiene razón y vamos a hacerlo. Por favor, el equipo de producción, que tengamos a alguien para hablar de este tema, porque el 15 de enero pues, es el Día del Maestro. Y muchas veces, fíjate, autocríticamente debemos decirlo, muchas veces nos quedamos atascados en quién tiene mayoría en una cuenta de cuántos diputados para componer una directiva y nos olvidamos de ese país que, ese país, por ejemplo, que paga, como dice aquí alguien, dice, señor Ochoa, usted es opositor de la oposición del gobierno, pero otro que dice, ¿usted cree que con un cartón de huevos sobre los 300.000 bolívares todavía existe ese chavismo arrasador que usted dice? Dice Bolívar Divisa. Bueno, y por ahí hasta te pregunta que si vas a ser candidato o no presidencial. Pero lo que quiero decir es que hay una agenda política y hay otra agenda social de la realidad nacional, fuera de la Asamblea, fuera de Miraflores, fuera de los ministerios, fuera de las gobernaciones. Fíjate que yo incluso en términos muy personales, porque como estábamos diciendo hace rato, no pertenezco a ninguna organización formal, excepto la Alianza por el Referendo Consultivo, que vamos a reunirnos esta semana a ver cómo podemos replantear esa política de participación, de consulta al soberano en una situación justamente de crisis como esta. Y quizás al final, como le he escuchado decir a Claudio Fermín, esta crisis parlamentaria no se va a resolver sino con las elecciones parlamentarias que van a venir. Pero en lo personal, yo había pensado este año que iba a arrancar refiriéndome, tú sabes, tratando de hacer alguna contribución con algunos temas. El tema de la corrupción, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, el tema de las pensiones, de la situación de nuestros pensionados. Y había hecho un listado de algunos temas que me parecía que eran importantes, y siempre al final, como tú dices, la política termina sobredeterminando la realidad y se producen estas situaciones que yo creo que al final al ciudadano que está todos los días padeciendo por la peor inflación del mundo y por situaciones de pobreza y de abandono, pues le debe importar bastante poco, ¿no? Aquí hay otros comentarios, ¿no? Bueno, te pregunto que si tú serías candidato presidencial. Bueno, cuando tenga plata para hacer la campaña, imagínate. Eso que dicen que me pagan, imagínate tú. Tú sabes que yo te decía fuera de cámara que cuando yo escucho a este pobre de solemnidad que tú me conoces y sabes que es así, cuando le dicen esas cosas en Twitter, ¿no? Yo me pongo a veces a pensar con todas estas acusaciones, ¿no? Yo apenas hubo la denuncia contra estos diputados, escribí un artículo que se llamó El Lodazal y inmediatamente tomé partido y dije, yo soy inaceptable, eso tiene que ser investigado y todo lo demás. Pero viendo todos los acontecimientos, en medio de esta situación absurda que estamos viviendo en el país, ya uno no sabe si es que ellos se opusieron a Guaidó porque los acusaron de corruptos o si es que son acusados de corruptos porque ya sabían que se iban a oponer a Guaidó. Entonces es una situación complicadísima porque cuando uno ve que efectivamente en Twitter, que a mí me dicen a cada rato que el gobierno me está pagando, imagínate tú. Yo que vivo en un apartamento de 86 metros allá arriba en Parque Kaiser, que tengo un carro todo destartalado, bueno, tú te imaginarás. Tengo 12 años que no he podido salir del país. Tengo a mi hija hace 5 años en Alemania y no la he podido visitar. Entonces, imagínate. Aquí dice Luis Naranjo, Vladimir, pero Guanipa aceptó ser candidato a la gobernación, la cual ganó. Él también perdió su condición de diputado y hoy también lo carga Guaidó como supuesto vicepresidente de la supuesta asamblea. Y bueno, tú estabas dando una explicación sobre lo de Guanipa, que era que no se juramentó. No se juramentó. Pero efectivamente los funcionarios, si somos escrupulosos, ahora, yo admito que puede haber un acuerdo político, es decir, mire señores, vamos a tratar de resolver este problema político que tenemos y busquemos un acuerdo de modo tal de garantizar la superación de estos problemas, pero si somos escrupulosos y respaldamos como debemos respaldar, incluso para cambiarla, que yo creo que hay que cambiarle muchísimas cosas, pero incluso para cambiarla, si somos respetuosos de la Constitución, el venezolano que haya sido funcionario público no puede volver a ser diputado. Eso es taxativo. Eso es lo que dice la Constitución. El Moral dice por aquí, qué broma, todos los países, incluyendo los aliados del gobierno, México, Argentina, Uruguay, no estuvieron de acuerdo con Luis Parra junto al PSUV en su autojuramento, dice aquí el Moral. Y viene este señor, al igual que Claudio, a decir que fue Guaidó quien no quiso contarse, válgame Dios. Bueno, es que tú sabes, los videos, en estos tiempos las redes son mortales. Todos creo que los venezolanos hemos visto, la inmensa mayoría hemos visto el video en el cual a Guaidó se le permite entrar
Yo incluso digo que posiblemente, como tú señalas, quizás por la presencia militar no llegaron todos los diputados, es posible. Entonces se ha debido haber suspendido la sesión, pero que efectivamente a Guaidó no se le impidió el paso y de que ese tema de esa pirueta en la reja parece ser o una fake news o un falso positivo, a ver si tú sabes, animaban su situación y al respaldo que tiene en algunas otras naciones para renovar un poco esa crisis de credibilidad que se ha venido presentando ya en los últimos tiempos. Eso es así. O sea, ya aparece en ese video un funcionario militar que le dice a Guaidó pase y él dice yo no paso si estos otros diputados no pasan. Entonces, bueno, eso es verdad. Ahora, a mi modo de ver, él ha debido haber pasado, haber subido a la tribuna, haber dicho hay unos diputados a los que no dejan entrar, suspendo la sesión hasta mañana, que era una de sus prerrogativas. Pospongo la sesión para mañana. O reclamo que estos diputados sean legitimados como diputados. Eso pudo haberse hecho, pero pareciera que también había de lado y lado unos planes que incluso la gran mayoría de los diputados no conocían, porque ahí estaba la gran mayoría de diputados en la Cámara, ¿no? Tengo que despedir el programa, lamentablemente, chévere, Enrique. Vladimir. Te agradezco mucho. Por aquí dice Marco Urbina, molesto ver que Globovisión pasa todos los cortes, ese usted lo vio. Claro está, no hay imparcialidad periodística, soy el sesgo político que manejan. Bueno, también veo a Vladimir Laguna que no lees todos los comentarios. Triste, pana, le digo su comentario, amigo. Bueno, nos despedimos Bueno, y Vladimir, te agradezco mucho que nos haya acompañado. gracias Y a ti por la hablando de invitación. equilibrio, pues la brújula busca el equilibrio siempre, ¿no? Y no perder el rumbo, ¿no? Por eso vamos a tener ahora a Julio Amigo. César Pineda, el hombre de la brújula internacional. Será entonces hasta la próxima. Nos vemos pronto.